Quiero continuar con el tema acerca de las señales de su venida. Todos nosotros anhelamos con nuestro corazón ver cara a cara al Señor. ¿Alguien tiene ese deseo? Yo lo decía, lo compartí anoche en Curanipe y le decía, realmente no tendría sentido el Evangelio si no tuviéramos la esperanza de que lo vamos a ver cara a cara. O sea, realmente no tendría sentido el que vengamos a la iglesia, el que levantemos nuestras manos, adoremos, etcétera. Nos sujetemos y trabajemos en pos de la expansión del evangelio si no tuviéramos una esperanza. Y esa esperanza es que podamos ver cara a cara al Señor y poder estar una eternidad con Él. Jesús hizo un comentario con sus discípulos. Los discípulos, después de darle un tour a Jesús por Jerusalén, Jesús les dice, sucederá que no quedará piedra sobre piedra, todo esto quedará destruido. Y realmente los discípulos se angustiaron, se preocuparon porque Jesús les hace ese comentario. Entonces, los discípulos se acercan en privado y de ahí surge este tema. Le preguntan en privado, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Yo no sé si los hermanos que están en el sonido me pudieran regalar un monitor aquí, un poquitito nada más, por favor. Entonces, nuevamente quiero leerlo. Verso 3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Los discípulos estaban preocupados por lo que iba a ocurrir. Jesús hizo un comentario que les trajo preocupación. Entonces viene Jesús y comienza a hablarles, comienza a comentarles cuál iba a ser, cuáles iban a ser esas señales. Y la primera que mencionamos, ¿alguien se recuerda cuál fue? El engaño. El engaño es una de las artimañas o estrategias que el enemigo va a utilizar en el final de los tiempos, porque en el final del tiempo, cuando mencionamos final del tiempo, no perdamos de vista que es el final de la iglesia en la tierra. No el término de la tierra, sino que el cierre de la era de la gracia, el cierre en donde Dios va a tomar a los suyos y se aproxima un juicio, que eso es lo que nosotros hemos estudiado y lo hemos conversado. Entonces, justamente en el final se van a dar ciertas cosas y entre ellas es el engaño. El engaño tiene un propósito, quitar de la voluntad de Dios a todos los que han sido escogidos. Por eso dice que será tanto el engaño que si fuere posible, aún los escogidos tropezarán. Entonces, alguien se recordará de Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de una mujer que estaba a punto de dar a luz. Estaba en el aire y estaba a punto de dar a luz, pero cuando ya esa mujer estaba a punto de dar a luz, había un dragón dedicado y exclusivamente preparado para devorar al hijo que iba a ser dado a luz. Entonces quiere decir que cuando se aproximan los tiempos es cuando el enemigo más se va a ensañar o se va a manifestar para poder destruir el propósito de Dios. Entonces no podemos perder de vista, porque siempre ha habido engaño, siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos, siempre han habido situaciones difíciles. Sin embargo, en el final de los tiempos iba a ser mucho más frecuente. Por eso que Jesús dice, habrá hambre, habrán terremotos y también habrán guerras.
Y esto traerá de alguna manera aflicción. La semana pasada, para los que no pudieron estar acá, porque lógicamente muchos estaban trabajando, pero la semana pasada nosotros enseñamos acerca de que todas esas cosas iban a ser principio de dolores. Es decir, la iglesia iba a tener que vivir o pasar por diferentes etapas de dolor o de prueba, y que eso iba a traer confusión de tal manera que muchos iban a apostatar, a negar la fe debido a sus dolores. Por eso que hemos estado hablando todo esto. Ahora, yo quiero enfatizar otro punto que Jesús menciona como señal de este tiempo. Mateo capítulo 24, en el mismo Mateo 24, verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se van a odiar. Todas estas cosas que estamos leyendo fueron respuestas de Jesús. Si Jesús dio esta respuesta, es importante prestar atención y ver de alguna manera que esto pudiera traer de alguna forma destrucción a la iglesia, y nosotros tenemos que ser guardados de todo esto. Ahora, yo quise diciendo Jesús ahí para que nos quede más claro todavía. Miren lo que dice en otra versión los mismos textos: ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Ok. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro. ¿Y qué hará? Pero ese odio y esa traición, ¿entre quiénes va a ser? Es interesante. Fíjense que hace años atrás el apóstol Otoniel Ríos Paredes hizo un comentario que ha marcado a muchos ministerios. El hermano Otto, que ya, por supuesto, él ya no está, él hizo un comentario: en el final de los tiempos, la guerra no será entre la luz y las tinieblas, sino la guerra será entre luz y luz. Fíjense que si observamos la condición, para hacer un resumen, la condición del sistema en la tierra, la persecución del evangelio, va a traer un resultado. Va a traer que el mismo pueblo de Dios se pelee. Y fíjense que de alguna manera nosotros no podemos perder de vista, y yo me gustó mucho una frase que puso un hermano en las redes sociales. Me gustó mucho el comentario porque decía: muchas personas están poniendo su mirada en lo que está pasando en Siria, en lo que está pasando en el mundo entero, los efectos de la luna, las tormentas que están azotando diferentes países, etcétera. Y es interesante porque muchos se enfocan en todo lo que tiene que ver con los problemas climáticos y problemas naturales que ocurren en la tierra, pero por estar pendiente de lo que está pasando afuera, están descuidando lo que está ocurriendo dentro. Entonces, es interesante porque yo recibo de parte de Dios que aunque pase lo que pase, si Dios está con nosotros, vamos a estar protegidos.
Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está afuera, el problema está dentro. La Biblia dice, el que aportillare su vallado, lo morderá la serpiente. Quiere decir que alrededor nuestro hay protecciones, y eso lo hemos enseñado en otras ocasiones. Dios nos pone protección. Afuera van a haber juicios, van a haber problemas, van a haber situaciones. Pero Él nos advierte, y uno de los temas, uno de los problemas que también vimos cuando estaba Nehemías levantando los muros de Jerusalén, ¿se recuerdan que se presentó un problema dentro? Que los más fuertes comenzaron a traer angustia a los más débiles. Entonces, un problema serio del final de los tiempos es el odio, la traición y la muerte. Pero el odio, la traición y la muerte va a ser entre la misma iglesia. Entonces, eso tenemos que prestar atención, y yo quiero que conversemos acerca de este tema, porque tenemos que estar protegidos de todo esto. Ahora, con este tema yo no estoy diciendo, y no quiero que me malinterprete, de que esto necesariamente esté ocurriendo entre nosotros, porque un malentendido entre nosotros no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Lo que estamos mencionando es que de alguna manera van a haber personas que van a tomar una actitud tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que van a destruir a los que predican, a los que están en Cristo, y eso es lo que quiero que conversemos. Una de las señales, no porque yo lo esté diciendo, sino que Jesús lo dijo, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Eso es tremendo, ¿ah? Es decir, que personas que siguieron a Jesús, creyeron en Él, debido a todo lo que va a ocurrir, van a dejar de creer. Y eso trae, desde el momento en que dejen de creer en Él, traerá un resultado. Y ese resultado será la traición y el odio. Avancemos. Y justamente cuando esté ocurriendo ese problema, miren lo que van a aparecer. Y llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Cuando ahí es, miren, cuando la iglesia, las iglesias se están peleando y hay un desánimo terrible, es el escenario perfecto para que aparezcan profetas y aparentemente traer salidas o soluciones. Miren qué tremendo. Porque Jesús lo dijo, se van a pelear, se van a traicionar, se van a odiar y algunos se van a matar. Y en ese tiempo, justo ahí, aparecen un montón de profetas que engañarán a todos los que en realidad estén débiles en la fe. Yo quiero que hablemos acerca de esta señal: el odio, la traición y la muerte. Por lo menos en mi caso, a mí me interesa tratar esta condición que pudiera estar en mí, que saber los tiempos o conocer de alguna manera en detalles ciertos aspectos que en realidad son información, porque de nada nos sirve tener, no estoy menospreciando el conocimiento y la información, el conocimiento y la información son importantes, pero entiendo que más que manejar información, tengo que aprender a dar frutos en mi propia vida, y eso es lo que quiero que conversemos. Fíjense que Jesús ya venía preparando a los discípulos con esto. Jesús venía conversando con ellos y hay una razón y hay una explicación del por qué las personas sienten odio, por qué las personas sienten un rechazo muy fuerte. Y Jesús da una explicación clara en Juan capítulo 16. En el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 1,
Miren lo que dice. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Hay un paréntesis. Para que no sean escandalizados, para que no se impresionen, para que no se asusten. Por eso, para que, en otras palabras, para que no los pille por sorpresa todas las cosas que vienen, les advierto a través de estas palabras. Eso es lo que Jesús está diciendo. Miren qué interesante. Y Jesús hace un comentario bastante importante y que hay que prestar atención. Miren lo que dice. En el verso 2, aunque estaba hablando históricamente y contextualmente con lo que estaban padeciendo o viviendo los discípulos, sin embargo eso también se puede tomar como un contexto profético. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará, oigan esto, ¿qué va a pensar? Pensará que le está haciendo un servicio a Dios. ¿Se dan cuenta de qué confusión más grande va a haber o no? Paren. Conversemos, si es que es importante que hablemos del tema. ¿Por qué? Porque está hablando, aquí le estaba hablando a sus discípulos, a los que estaban con él. Y les dice, miren, van a ocurrir cosas fuertes contra ustedes. Va a venir una persecución muy drástica. Y no quiero que ustedes se escandalicen, no quiero que ustedes se impresionen cuando empiecen a ver estas cosas. Eso es lo que Jesús les dice. Por eso se los advierto desde ya. ¿Qué va a pasar? Los van a expulsar de las sinagogas y sobre todo viene un tiempo o viene la hora cuando cualquiera que los mate a ustedes, el contexto habla de los discípulos, de los que estaban propagando el evangelio, los que estaban predicando de Jesús. Las personas, los religiosos, tendrán este pensamiento, matar, y ellos van a creer que al matar a alguien que propaga el evangelio, ¿qué están haciendo? Un servicio a Dios. Eso es producto de una ignorancia. Y aquí vamos a comprender un montón de cosas. Y por eso es que es tan delicado que nosotros guardemos nuestro corazón del odio. Por eso es tan importante que nosotros guardemos nuestro corazón del odio. Porque a nosotros no nos corresponde juzgar a las personas. ¿Acaso no dice la Biblia, antes de que le quites la paja al ojo ajeno, quítate la viga que hay en el tuyo? Suena un poco fuerte lo que él menciona. Por eso que a nosotros no nos corresponde, de verdad, y es algo que yo he estado aprendiendo cada vez más. Nosotros tenemos que descubrir la verdad, predicar la verdad a través de su palabra, pero ser muy cuidadosos cuando nos toque hablar de otro ministerio o de otra iglesia o de otro predicador. Tenemos que tener cuidado. Hay que tener mucha sabiduría porque pudiéramos estar equivocados. Y yo trato de enseñar esto porque nosotros somos vulnerables a la confusión. Entonces, si bien muchas veces van a haber personas que van a traer confusión al pueblo y eso va a traer discordia, eso también es parte de un cuadro profético que anuncia la venida de Cristo. Jesús, dinos, ¿cuándo es que tú vendrás? Pues cuando ustedes vean guerras, rumores de guerras, cuando ustedes vean terremotos en diferentes lugares al mismo tiempo, cuando ustedes vean una cantidad de engaño impresionante, cuando ustedes vean que las personas van a comenzar a tropezar entre ellos, se traicionen y se odien,
empiecen a notar que esas son señales de mi venida. Es interesante. Pero aquí está la respuesta más profunda que Jesús da. Y harán estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué las personas van a hacer eso? Pero el contexto de los que iban a matar a los discípulos, ¿a quién le iban a dar el servicio? Entonces quiere decir que ellos tienen un concepto de Dios. Y entre comillas ellos quieren servir. Eso me da a entender que hay personas que sirven a Dios sin. Oh, qué interesante. Y eso es lo que necesito que analicemos. Es decir, pueden haber personas que incluso sean pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, que ellos sirven y ellos entienden que lo que enseñan o lo que hacen es hacer un servicio ¿a quién? Pero en realidad lo que están haciendo es una destrucción al evangelio. ¿Y por qué ellos hacen eso? Porque en realidad no han conocido a Dios. Oh, esto es tremendo. ¿Por qué? Ay, Dios mío, es fuerte. Lo que sucede es que nosotros muchas veces probablemente nos ha tocado estar en congregaciones o lugares en donde uno escucha personas que con mucho odio, con mucho dolor, con mucho rencor y con una cosa impresionante. Y yo quiero ser muy claro y sin el afán, y Dios tenga misericordia de mí y de los que estamos aquí, pero una de las cosas que van a hablar en el final de los tiempos, o una de las cosas que se va a manifestar en el final de los tiempos, es el odio, es la traición. Y esa traición y odio no se va a manifestar entre personas que no conocen, entre personas del mundo y personas de la iglesia. Eso va a ser entre personas dentro de la iglesia. Entonces hay una confusión tremenda. Ahora, lo dije desde el principio, el hecho que esté hablando esto no significa que eso esté pasando entre nosotros. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Si ha habido diferencias, eso no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de algo mucho más profundo, de algo mucho más serio. Por ejemplo, uno antes de establecer un juicio, uno antes de hablar, es tremendo. Por ejemplo, yo bendigo y oro para que el Señor tome el control de todas las personas que se han levantado, por ejemplo, en contra de esta congregación. Y han hablado, pero barbaridades, pero yo entiendo que ellos hablan porque, perdón, no conocen a Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Pastor, pero lo que usted está diciendo es muy fuerte. Yo no sé. Es que la Biblia dice eso. ¿Saben por qué? La Biblia, déjeme ponerle una animación a un slide que no le puse. Es tremendo porque probablemente nosotros no dimensionamos que esto puede traer una confusión muy grande al pueblo. Miren qué tremendo, y aquí es donde yo quiero enfatizar. En Primera de Juan capítulo 3 verso 10. Por eso es tan delicado lo que estamos conversando. Primera de Juan capítulo 3 verso 10 dice: en esto se reconocen ¿quiénes? Hermano, por favor, yo quiero que tú me regales tu atención. La palabra es demasiado clara. Todos hoy vamos a disponer nuestro corazón y lo vamos a exponer a un escáner. Hagamos un resumen para poder entender los textos que voy a mencionar. Número 1.
le preguntan los discípulos a Jesús, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Y entre todas las señales, habló de la traición y habló del odio. ¿Sí? Jesús mismo dice a sus discípulos, no se alarmen, porque van a haber personas que van a tener intención de matarlos. Y ellos creerán que con matarlos están haciendo un servicio a Dios. O sea, miren la... Hermano, yo no voy a entrar en detalle. Y yo entiendo que puede ser producto de una ignorancia y puede ser producto de una falta de liderazgo tremenda, pero yo jamás lo pensaría de esa manera, pero lamentablemente hay un pensamiento de inocencia o ignorancia o consciente, yo no lo sé, pero han habido personas que hasta han orado para la destrucción de esta iglesia. Se han unido para orar en contra de esta iglesia, creyendo que yo soy un falso profeta, creyendo que toda la iglesia está bajo un engaño. ¿Por qué? Porque al ver la prosperidad de la iglesia, al ver el amor y la cantidad de jóvenes que están enamorados del Señor, probablemente eso causa una confusión. Pero le digo algo, y tenemos que verlo así, es parte de las señales. Y probablemente van a hacer daño, hermanos, y eso fue lo que el Señor me decía. Probablemente sí hagan daño y arrastren a un montón de los nuestros. Por eso que es tan importante orar, por eso que yo estoy exponiendo este tema. Y por eso que es tan importante que tú puedas discernir qué es lo que tú estás escuchando. Por eso que es importante que conversemos esto. Porque tengo una pregunta, ¿cuántos queremos ver al Señor cara a cara? ¿Cuántos estamos esperando su venida? Ok, entonces una de esas señales será el odio. Ahora, aquí Juan se tira un bombazo, En esto se reconocen los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Es medio fuerte lo que dice ahí. Todo aquel que no practica la justicia, ¿qué dice? Tampoco aquel que no. ¿En qué se reconocen los hijos de Dios? Ok. ¿En qué se reconocen los verdaderos hijos de Dios? En que practican la justicia y aman. Y aman. Lo natural de que tú tengas a Dios dentro, aunque tú y yo tengamos las trabas que tengamos de nuestra niñez y tengamos los conflictos que tengamos, hay un resultado. Cuerpo necesitado, alma necesitada, espíritu muerto, Cristo reina, es igual amor. Quiere decir que una persona que está en Cristo Jesús va a tener resultados. ¿Por qué razón las personas que iban a matar a los discípulos, estas personas que tenían un pensamiento en que si los mataban le estaban dando un servicio a Dios, ¿por qué razón ellos tenían ese pensamiento? Porque no conocen a Dios. Simple y sencillamente, una persona que odie no es hijo de Dios. Se va a evidenciar en el final de los tiempos.
Por eso que una de las cosas, cuando tú escuches personas que están engendrando en ti un odio hacia otra persona, tú tienes que ser sabio. Por ahí es cuando la Biblia dice, cuida a quien sientas en tu mesa. Porque tú no puedes sentar en tu mesa a alguien que engendre discordia en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque, escúchame esto, porque ahora ya se empieza a poner más profundo el tema. Porque cuando hay una semilla de discordia en tu corazón, eso te va a hacer vulnerable a la confusión que van a traer las tinieblas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que las personas, cuando comienzan a odiar y comienzan a tener una respuesta o una justificación a ese sentimiento, es porque no conocen a Dios. Es decir, una persona puede ser algo, sonar como algo muy infantil, ¿eh? Puede sonar como algo de muy inmaduro, pero eso evidencia una naturaleza. A mí me da mucha tristeza, y eso puede ser producto de una esclavitud, puede ser producto de un cautiverio y que no han conocido la verdad. Pero por ejemplo, y yo siempre voy a ministrar eso en tu corazón, aquí hay personas que vienen de otras iglesias y jamás de los jamases aquí se ha predicado que tú le quites el saludo a alguien. Al contrario, tú tienes que bendecir a esas personas que no te saludan, que no te toman en cuenta y que te ven. Incluso hay personas. Yo crecí con personas que cuando hoy me ven caminar por la calle atraviesan al otro lado. Eso es porque engendraron en su alma una semilla de discordia. De tal manera que esa persona entiende que le está dando un servicio a Dios con tal de no saludar. ¿Me van siguiendo? Esas personas se fueron en rebeldía de nuestra iglesia. Esas personas se constituyen en nuestros enemigos. Eso es lo que se predica en muchos lugares. Esas personas se constituyen enemigos nuestros. Yo voy a ser muy claro. Una de las razones por la cual yo decidí estar bajo la cobertura del apóstol Fernando Ortiz y salirme de la cobertura que por años estuve. Los que tengan oídos y conocen la historia, oigan y calladitos. Fue porque yo siempre estaba en los retiros de pastores. Y cuando yo comencé a escuchar el líder máximo del ministerio, los que se han ido de nuestra cobertura, dice la palabra y utilizaba la palabra, ni siquiera saludéis a vuestro enemigo, porque saludándolo te vas a contaminar. Eso era lo que enseñaba. Cuando yo comencé a escuchar eso, sin todavía manejar conceptos más profundos de la Biblia, me daban puntadas en mi estómago. Porque es muy fuerte escuchar un líder y tener 5,000 personas que gritan, ¡amén! Esa fue la razón por la cual yo dije, no, yo tengo que moverme de aquí. Porque eso no es fruto del Espíritu. Y me encuentro con un apóstol que es totalmente al contrario, que solo ama. Y que tal vez no ha provocado que un muerto se levante o que un árbol le hable. Porque esos eran comentarios de gente que con una ignorancia y una cosa horrible en su corazón.
Por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor con todas nuestras fuerzas. Una de las evidencias de una persona que es verdaderamente hijo de Dios es una persona que ama, incluyendo a sus enemigos. Tú me podrás decir, pastor, eso es imposible. En ti sí, pero si realmente Jesús está dentro, un resultado va a ser el amor. ¿En qué se conocerán? ¿En qué se reconoce el Hijo de Dios? ¿En que sepa mucho? ¿En que cante impresionantemente? ¿En que tenga muchos seguidores? ¿En qué? Mira, 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 mira. Estos textos te van a dar dirección. Porque hoy en día hay un montón de gente en las redes sociales predicando de fuego, de cosas impresionantes. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. No es de Dios. Ahora, miren qué tremendo. Verso 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí hay un resultado. Y aquí está la explicación de lo que estamos hablando. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, pero la de su hermano eran justas. Entonces paremos aquí. Miren por favor, miren este aspecto es muy importante. Jesús, queremos pedirte un favor. Ya nos asustaste, nos dijiste que todo esto se iba a destruir. Ahora tienes que decirnos cuáles serán las señales de todo esto. Venga para acá, lo llamó en privado y lo siente y le dice, cuando ustedes comiencen a ver muchas personas que los engañarán, incluyendo a los escogidos. Cuando ustedes vean que hay terremotos por diferentes lugares, hambre, angustia. Cuando ustedes observen que se va a manifestar un odio impresionante y se entregarán unos a otros. Cuando ustedes comiencen a ver eso, es porque se acerca mi venida. Yo estuve leyendo unas noticias y que ustedes pueden buscar también por internet. Ya hay una cantidad de pastores impresionantes en prisión. Lo que sucede es que nosotros todavía, pero el hecho de que nosotros no lo veamos en Cauquenes no significa que no esté pasando en el mundo. Pero hay una cantidad de pastores que ya han sido detenidos, sobre todo en países en donde han habido pastores que se han resistido al matrimonio homosexual y los que se han resistido a todo el tema del aborto. Miren, todo lo que es el tema del aborto y el matrimonio homosexual han sido dos causas por la cual muchos pastores a nivel mundial han terminado presos. Se les ha quitado las personalidades jurídicas porque son leyes en que de alguna manera tiene la apertura para que las tinieblas obren. Y es impresionante porque ya en varias iglesias cristianas evangélicas en Estados Unidos y el lugar más cercano nuestro, Brasil, iglesias cristianas evangélicas ya han casado y han bendecido la unión entre personas de un mismo sexo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? De alguna manera, muchos se van a traicionar, se van a entregar. Todavía no lo vemos aquí. Insisto, eso no significa que no esté ocurriendo. Ahora, pudiera ser que en un par de años esta situación sí llegue a este lugar. Por ejemplo, a mí ya me han tocado casos de personas
que han venido a buscar la bendición. Gracias al Señor, yo he tenido que ser muy cauto y muy sabio en poderles transmitir esto, pero han venido varias personas aquí y en otras de nuestras congregaciones, personas que quieren que uno los bendiga. Y el problema es que uno no puede bendecir si tú no conoces la historia de ese matrimonio. Porque la bendición de un pastor es aún más importante y más seria en el mundo espiritual como la firma de un notario, como el sello de un abogado. Entonces, yo he tenido que explicarle, por ejemplo, a personas que han venido a decirme, mire, ¿cuánto nos cobra usted por casarnos? Y yo me he sentado con ellos, miren, disculpen, yo no, nuestra congregación no hace esto, por esto. Y gracias a Dios lo han entendido. Pero ¿qué pasaría si las personas se sienten ofendidas y estas personas hacen un alegato o ponen una denuncia que nosotros discriminamos, porque por ahí vienen las situaciones para poder traer conflicto? Ahora, la iglesia va a pasar por diferentes problemas. La iglesia va a pasar por diferentes tropiezos. ¿Saben por qué yo estoy predicando mucho esto? Porque yo sé que antes que venga el Señor, de aquí van a ser levantados pastores de este grupo. Y estos principios que yo trato de trasladar son importantes. Hay cosas que no son negociables y hay cosas que son principios que no pueden ser transados. Volviendo al tema, ¿en qué se conocen los hijos de Dios? Haga un resumen. ¿En qué ama? ¿En qué ama? ¿En qué se conoce un hijo de Dios? ¿En qué ama? ¿Y en qué se conoce a alguien que no es de Dios? Que mata, que destruye, que odia. ¿Eso está profetizado en el final de los tiempos? Sí, está profetizado en el final de los tiempos. Por eso que tenemos que cuidar nuestro corazón. Ahora, estos principios, aunque tú no lo creas, son principios que te van a dar a ti una dirección, como me pasó a mí. Yo sabía, y esto yo nunca lo he dicho, nunca lo he transmitido, porque hay personas y tampoco es bueno que uno les cuente todas las cosas feas que uno pasó para poder llegar a ser pastor. Pero yo sabía que desde el momento en que yo me saliera de una cobertura específica, eso iba a traer conflictos, iba a traer consecuencias, pero hubo algo que tuvo un peso mayor, y fue cuando tú notas, cuando tú comienzas a observar que hay discordia, hay odio, hay dolor, hay rechazo, y cuando alguien comienza a ver extraño a todas las demás iglesias, todos son malos, chusma, puro Kiko, va, el espíritu de Kiko, que es no de él, el que sale en la Biblia. Entonces, el que está ahí en la tele. Entonces, ese espíritu extraño de creerse la última Coca-Cola en el desierto, ese sentimiento de creerse la última rosca de Meñita. He soñado con tu rosca últimamente. Estoy dando un mensaje subliminal por si acaso, ¿verdad? Entonces, el tema, volviendo después de que me interrumpió la Meñita, es importante no perder de vista. Es importante que cuando tú observes personas que odian y que en sus comentarios solo hacen daño, es porque ahí hay algo extraño. Me salió verso. Eso tiene mucho más peso que cualquier otra cosa. Porque los hijos de Dios no se reconocen por cuanto saben o por cuanto no sepan. Los hijos de Dios se reconocen porque aman.
Probablemente una persona no tenga mucho conocimiento, pero sea sincero su amor. Esa persona va a tener un lugar de honra en el cielo. Yo sé lo que estoy diciendo. Es lo que yo veo en la Biblia. A veces, yo siempre he dicho esto, por alguna cosa la Biblia dice, mientras más conocimiento os doy, mayor será la demanda. Porque muchas veces por manejar tanto conocimiento, aunque el conocimiento sin el Espíritu destruye, pero el conocimiento con el Espíritu vivifica, trae vida. El odio, el rencor, la malicia, esa cosa extraña, es algo que tiene que apartarse de nuestra vida. Porque lamentablemente es lo que el enemigo va a utilizar en el final de los tiempos. ¿Sabes para qué? Para destruir a aquellos que se han preparado por toda su vida para la venida de Cristo. Por eso que si tú por años has creído que Cristo viene, no permitas que tu corazón se llene de amargura, ni de dolor, ni mucho menos de odio. Al contrario, el Espíritu de Cristo en nosotros va a provocar misericordia. Y tú vas a empezar a ver las personas que son así con amor. Las vas a ver de otra manera. Las vas a ver como, Dios mío, libéralos de esa esclavitud, de odio. Si tú lo ves de esa manera, no te va a afectar cuando ellos te odian, sino velos con misericordia. Porque a mí me ha tocado recibir muchas personas, y por eso lo estoy predicando también. Muchas personas que han venido dañadas, afectadas por diferentes traumas o situaciones difíciles que han vivido en sus pasados. Yo te vengo a decir de parte de Dios, ya Cristo está en tu corazón. Y esas cosas extrañas deben apartarse de ti. Y yo te bendigo para que cuando te topes con las personas que te han hecho daño, tengas la libertad en tu alma y en tu corazón de bendecirlos. Y si no te saludan, no importa. Pero tú tranquilo en tu corazón. Paz en tu alma. Paz, paz. Amén. Y tú tienes que transmitirle cuando tú los veas y ellos no te saludan o algo, tú también tienes que transmitirles paz. Paz, no. Esa paz no. Estoy casi terminando. Miren, a mí siempre me ha gustado agregarle un toque de los proverbios, porque los proverbios siempre tienen sabiduría. El odio, miren, ¿qué genera el odio? ¿Qué genera el odio? Hermanos, leamos aquí al frente. ¿Qué genera el odio? Discusiones. ¿Pero qué hace el amor? Paremos. ¿Qué hace el odio? ¿Qué hace el amor? ¿Sabe, hermano, que esta clase o esto que estamos hablando parece una escuelita dominical de niños? ¿Verdad? Pero discúlpeme, muy escuelita dominical puede parecer. Y probablemente estos textos te los sepas de memoria. Mi pregunta es, ¿lo vives? Porque eso es importante. Porque si Jesús mencionó que en ese tiempo iba a haber traición, iba a haber odio, ¿por qué razón las personas traicionan y hacen daño? Simple y sencillamente no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, ¿cuál es el resultado? Eso es todo. Suena sencillo, parece una escuelita dominical, pero es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Porque una de las cosas, si algún día el Señor se lleva, y que el Señor lo guarde, al apóstol Fernando, y el Señor me llevara a mí, y tú recuerdes las enseñanzas que recibiste, sobre todo los que son más jóvenes, recuérdate de esto:
Un líder no se identifica por cuánto sepa. Un líder, un ministro genuino, una autoridad de Dios, se reconoce porque ama. Porque cualquiera pudiera apantallar y engañar a las personas por el dinero, porque ese es un tema. Cuando las personas ven ministerios muy poderosos económicamente, la gente le rinde honores. Pero hay cosas que son mucho más profundas. Cuando tú escuches un mensaje que trae discordia, presta atención a eso. Son cosas demasiado pequeñas. Escuchen esto. Les voy a contar un testimonio antes de entregarles los últimos 2 textos y terminar. Yo voy a contar el testimonio, no voy a dar nombres y los que lo sepan. Cuando yo llegué a Guatemala, y Debbie es testigo de eso, cuando yo llegué a Guatemala, había un predicador que yo no podía escucharlo. Me dolía el estómago. Y era de Lin. Y era de los potentes, de los más fuertes. Y él hablaba, y hablaba, y hablaba. Todo su mensaje, la mitad de su mensaje, hablaba de los que se habían ido, los rebeldes. Y ahora los apóstoles que salen en las cajas de cornflakes. Y hablaba y le tiraba a hermanos específicos que se habían ido. Fuerte. Yo no sé si tú te has de recordar, pero yo le decía a Debbie cuando íbamos a los retiros grandes, los retiros potentes, yo no puedo escucharlo a él, le decía. Él no me conecta con Dios. Él me genera un rechazo. Y toda, ¡wow! La última vez que lo escuché, lo invitó el pastor donde yo pertenecía. Y él llegó ahí. Y su mensaje volvió a ser igual. Yo no aguantaba, me ponía mal. Un odio contra los rebeldes, los que se habían ido. Y esos que apóstoles que salen en las cajas de cornflakes y más encima, porque hay un pastor que es muy conocido en Ministerios Elim que estuvo por años, que usa barba. Y esos apóstoles que salen en las cajas de cornflakes y más encima se reconocen porque tienen barba, así todo. Amén. Pero miren, horrible. Yo me desilusioné. Soy muy sincero. Por eso es que a mí no me apantalla el ver 20,000 personas. Porque nosotros lo veíamos. Y ocurrió algo. Le detectaron un problema en las cuerdas vocales. Y tuvieron que hacerle una operación. Y no pudo predicar durante 1 año. No podía hablar. ¿Te recuerdas? No podía hablar. No podía hablar. Y este hombre vivía en un lugar en donde hubo una catástrofe en Guatemala. Se derrumbó su iglesia. Murieron decenas de sus ovejas aplastadas. Escuchen. Quedó la escoba. Fue cuando él más necesitó ayuda. Y todo el grupo de personas que él defendía, ese grupo de personas que él daba su vida, lo dejaron solo.
Y ese apóstol que salía en las cajas de cornflakes con barba, viajó en helicóptero con camiones y camiones y camiones para poderlo ayudar. Cuando ese hombre vio a ese apóstol de barba, se cayó. Y entendió el proceso de su alma. Y entendió que ese no era el mensaje. Después de ese tiempo yo lo volví a escuchar. Y hablaba así, suave. Se paró en el púlpito y comenzó a llorar. Y dijo: perdónenme, porque dentro de mi inmadurez cometí errores. Perdónenme. Cuando él declaró eso, el ministerio de él comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer tanto, 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 que sus hijos son miel San Marcos. ¡Qué enseñanza! Esa cosa fea. Nunca ministremos odio. Los que predican, no ministre odio. El odio crea discusiones. El amor perdona todos los errores. Es mejor comer poco. ¿Dónde qué? Es mejor tener una iglesia sencilla, donde hay amor, que estar en grandes banquetes, donde las redes sociales impactan, donde las luces apantallan, y es todo un montaje irreal. Es mejor comer donde hay amor que comer mucho donde hay odio. Con sus palabras, el perverso trata de disimular su odio, pero en su interior planea maldades. Por eso que es tan importante. Por eso yo le dije desde que comenzamos, hoy vamos a exponer nuestro corazón a un escáner. El odio es un fruto de las tinieblas. El amor perdona todos los errores. Es mejor comer poco, pero si hay amor, eso traerá bendición. Esto es importante que yo lo converse con usted. Tengo una pregunta que hacer. ¿Cuántos creen que este ministerio va a seguir creciendo? ¿Alguien tiene esa certeza aquí? Pero va a venir de todo. Sin embargo, aunque vengan con otro pensamiento, que se hagan a nosotros
los que siembran discordia. Aunque las personas fallen, el odio crea discusiones, pero el amor perdona todos los errores. ¿En qué se conocerá los hijos de Dios y los hijos del diablo? Ahora, no podemos negar que uno muchas veces se va a enojar. La Biblia dice: airaos. Ahí está el punto. Airaos, pero no pequen. Uy, Juan Carlos, Padre, ay, Dios mío, pero ¿por qué hace eso? Ay, Señor, pero te entrego este sentimiento. ¿Sabes que es pecado que yo le diga a otro lo que yo siento por él? Porque si yo le transmito mi sentimiento a otra persona, yo le estoy haciendo daño a él. ¿O no? Claro. ¿Sabes qué pasa? Es impresionante, pero eso ocurre dentro de la inmadurez de las personas. Vengo yo y le digo: tengo un problema contra Juan Carlos. No tengo el atrevimiento de decírselo personalmente, porque lo más fácil es que yo se lo diga a otro. ¿Sabe qué es feo? Yo se lo digo a él. O tenemos algo en contra. Vengo yo y Nicolás no tiene nada contra él, pero Nicolás solo es un ejemplo. Por su inmadurez, yo vengo y le digo a él un montón de cosas de Juan Carlos, y él ya toma una distancia con Juan Carlos, sin saber que el problema puede estar en mí. Todas las siembras de discordias no vienen de Dios. Que Dios guarde nuestra iglesia. El problema es que lo que tú siembras, cosecharás. El problema es que si nosotros tomamos una actitud de destrucción, de discordia o de odio, eso va a traer daño a mi vida. Así que, hermano, aprendamos a amar. Pastor, ¿cómo lo hacemos para amar? Hay que concentrarse. ¿Cómo se logra? Si a mí me cae tan mal el Nico, pastor, es que no sé, es que de vista. Hay gente que así va, de vista, de presencia me cae mal. ¿Cómo lo hago? Me concentro. Me lo imagino bonito, me lo imagino bien. ¿Cómo lo hago? No tienes que hacer un esfuerzo. Acércate a Dios. Si estás cerca de Dios, hay un resultado: amor. Eso te va a pasar. Una persona que está cerca de Dios ya no le interesa lo que lo rodea, solo le interesa a Él. Obviamente hay momentos en donde uno se va a sentir mal. Y uno a veces se encuentra con situaciones difíciles donde uno se decae y le da tristeza, dolor. Pero ahí es donde tú tienes que pensar con madurez. Y en donde tiene que fluir el fruto del Espíritu, que es el amor. Eso no se logra ni con los años, ni con conocimiento, ni por venir todos los días a la iglesia. Eso se logra
a través de la relación que tú tengas con Dios. A medida que te acercas a Dios, naturalmente vas a amar. Así que, ¿por qué le dije que hoy íbamos a tener nuestro corazón, lo íbamos a poner en un escáner? Porque si hay odio, es porque necesitamos acercarnos más a Dios. Es un buen parámetro cómo identificar un falso profeta. Un falso profeta trae discordia, trae confusión, trae cosas extrañas a la mente, hace pensar extraño, pensamientos extraños. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que escuchas en las redes sociales. Hay muchos que se atreven a sembrar discordia, inclusive entre las ovejas y el pastor. Cuidado, cuidado. Cuando tú percibas discordia, discusión, peleas, odio, ya sabes de dónde viene. Todo lo que viene de Dios es amor y perdón. ¿Alguien dice amén? Terminemos en esta tarde. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Parecía una escuelita dominical. Pero algo tan sencillo puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Míreme acá. Por eso yo soy tan insistente en esto. Un soldado herido no puede ir a la batalla. Porque las iglesias muchas veces tienen discordia entre ellas? Porque probablemente aún el predicador, el pastor, puede tener áreas que nunca ha tratado. Por eso tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. La discordia, el odio es una de las señales del final de los tiempos. Y hoy más que nunca, si tú te metes a las redes sociales, la mayoría de las predicaciones se trata que uno le tira a uno, otro le tiran a otro, otro le tira a otro, quejándose. Si la Biblia tiene tantas enseñanzas, ¿para qué perder el tiempo en eso? Son señales para que no perdamos de vista qué es lo que viene de Dios. Pregunto, ¿en qué se conocen los hijos de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con tu pueblo una enseñanza que aparentemente es sencilla, pero realmente nos cuesta a todos. Yo bendigo esta iglesia para que jamás piense, tenga un pensamiento mayor de sí mismo que el que debe de tener. Yo sé que tú nos darás terrenos, templos, y se hablará de la grandeza de tu nombre. Pero no importa cuánto crezcamos, no importa los logros que alcancemos, jamás queremos que nuestro corazón se contamine con vanagloria. Yo bendigo esta congregación para que nunca sea un promotor de discordia. Te bendigo. Si alguna vez te topas con personas de otras congregaciones, ámalos, bendícelos, míralos con misericordia. Sé ejemplo de ellos. Sé ejemplo para ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Tengo Jesús. libertad. Oh, sí, Señor. Qué maravilloso. Dios. Oh, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Puedo acercarme a ti, puedo caminar junto a ti. Puedo escucharte, puedo sentirte aquí. Tengo libertad de conocerte, Dios. Puedo acercarme a ti, puedo caminar junto a ti. Puedo escucharte, puedo sentirte aquí. Nada me separará de tu amor, mi Dios. Yo confiado estaré, sé que volverás por mí. Oh, nada me separará de tu amor, mi Dios. Yo confiado estaré, sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero adorarte y amarte con todo mi ser. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero adorarte y amarte con todo mi ser, pues confío en tu mano, cantaré de tu poder. Exaltado Dios eterno, toda gloria sea para ti. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero adorarte y amarte con todo mi ser. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero adorarte y amarte con todo mi ser, pues confío en tu mano, cantaré de tu poder. Exaltado Dios eterno, Sí, Señor. toda gloria sea para ti. Bendigo tu alma, tu corazón, para que toda semilla de discordia sea quitada de tu vida. Hoy cerremos la página. Si hay personas que necesitan cerrar la página y seguir avanzando, hágalo. Hágalo, porque en eso se conoce un hijo de Dios. Bendigo tu vida esta tarde. En el nombre de Jesús, oro para que el crecimiento de esta congregación sea sano. Para que no crezca un cuerpo extraño. Para que no crezca
un corazón con discordia, sino un corazón de paz, un corazón de bendición, un corazón que reconoce tu grandeza. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuya es la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, papito. Vamos a preparar.